Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Mario Martínez Villalobos es ortopedista egresado del Hospital Magdalena de las Salinas con subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños y con fellow en cirugía articular en Indiana, Estados Unidos. Actualmente, médico adscrito a la Clínica de Artroscopía y a la Clínica de Cirugía de Preservación de Cadera en el Hospital Shriners para niños de la Ciudad de México. El doctor Martínez hablará sobre secuelas de DDC. ¿Ahora qué hago? Hola a todos, agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación. Les voy a platicar sobre las secuelas en la displasia del desarrollo de la cadera y bueno, qué hacer. Sin embargo, el tema de las secuelas es muy amplio. Las secuelas podrían ser muy variadas y de ahí una inmensidad de opciones de tratamiento para cada una de estas secuelas. Como ustedes recordarán, la cadera pues, es una articulación que prácticamente es una esfera en esa concavidad que debe tener una congruencia perfecta para su adecuada movilidad, para el crecimiento de la articulación de forma armónica. Y en la displasia del desarrollo de la cadera, mientras más temprano tratemos a un paciente, sus resultados van a ser mejores. Lo ideal sería tratarlo en los primeros meses del nacimiento. Sin embargo, en nuestra población, pues el tratamiento en más del 80% de los pacientes es de forma tardía, cuando los padres se dan cuenta que inició la marcha por la claudicación. Aquí ven un ejemplo de un paciente que se trató a los 6 meses de edad mediante una reducción cerrada y pueden observar que prácticamente el desarrollo de la articulación es normal. Les recomiendo este artículo de JPO de 2018 en donde nos habla sobre las complicaciones en el tratamiento de la DDC y bueno, lo que nos habla es que los factores de riesgo y las complicaciones asociadas van a ser mayores mientras más tardío sea el tratamiento. Entre las secuelas podemos tener desde las más frecuentes, que es la displasia residual, la reluxación, y ya como menos frecuentes la necrosis vascular, la condrolisis, la rigidez, el acortamiento de la extremidad. Puede haber ocasiones en donde por el aumento en la vascularidad tengamos hipercrecimiento. Puede haber retroversión acetabular en algunos pacientes en los cuales por alguna cotiloplastía realicemos una mayor corrección de la anteversión acetabular y provoquemos una retroversión acetabular, y esto que conlleve a pinzamiento femoroacetabular o en ocasiones graves la artrosis temprana. Para comenzar con la displasia acetabular, por ejemplo aquí ven un ejemplo de una displasia acetabular que se trató inicialmente mediante reducción, pero evolucionó con esta displasia. Y por la displasia acetabular, su tratamiento va a depender de la edad del paciente, del grado de displasia acetabular. Y en este artículo nos habla que el índice acetabular va a ser el mejor predictor para identificar la displasia acetabular residual después de una reducción cerrada en pacientes con DDC. Se los recomiendo, es un artículo de 2017. Aquí hay recientemente muchos artículos que nos hablan sobre el índice acetabular a través de resonancia magnética nuclear y la discrepancia con el índice acetabular que vemos en una radiografía. Les recomiendo estos artículos que son relativamente recientes, que nos hablan sobre esta discrepancia y sobre evaluar mediante resonancia magnética nuclear el índice acetabular para predecir la displasia acetabular residual. Y bueno, ¿cuál va a ser su utilidad para definir en qué momento es mejor tratar a estos pacientes? Con respecto a las osteotomías pélvicas tenemos una gran variedad. Como les mencionaba, va a depender de la edad y del grado de displasia acetabular. Si tenemos una cadera congruente o incongruente,
Para esto es de suma utilidad una radiografía en abducción y rotación interna, en la cual vamos a simular cuál sería la corrección que obtendríamos con una osteotomía acetabular y la relación entre la zona de carga del acetábulo y la cabeza femoral. Para esto igual sería tema de otra plática, ya que es muy amplio hablar sobre displasia acetabular residual y qué tipo de osteotomía pélvica. Aquí les traje algunos ejemplos de una osteotomía de Salter, una osteotomía de Pemberton, una osteotomía triple, o en casos de caderas subluxadas que ya no es posible reducirlo, una osteotomía de Chiari. Y bueno, otra de las secuelas o complicaciones que podríamos tener sería la reluxación. En este artículo nos habla sobre qué pasa con la reluxación tardía de un paciente que se sometió a una osteotomía pélvica y una reducción abierta en DDC, y nos menciona como factores más importantes en ocasiones la liberación de la cápsula inferior o la liberación incompleta del ligamento transverso. En niños también se ha observado que tienen mayor posibilidad de reluxación. Se lo recomiendo, es un artículo de 2017 de Hip International. Y aquí vemos algunos ejemplos de un paciente que se trató con osteotomía pélvica y reducción abierta. En la imagen de la parte inferior pueden observar la reluxación que se observó, un alejamiento de la cabeza femoral. Y bueno, en este caso fue necesario hacer una revisión de la reducción abierta y una revisión de la cotiloplastía. Se realizó una osteotomía de Pemberton, y en la radiografía de abajo pueden observar el seguimiento con ligeros cambios de epifisitis. Pueden observar una coxa magna, sin embargo con una adecuada cobertura. Y bueno, otra de las secuelas es la necrosis avascular, que en el artículo de la parte superior nos menciona que, bueno, que la edad es el principal, la edad en la cual se realizó el tratamiento es el principal factor relacionado con la necrosis avascular en estos pacientes. Es un metaanálisis y en el cual se observó que, bueno, mientras mayor sea la edad, la posibilidad de una necrosis avascular es mayor. Y también se ha hablado mucho sobre la asociación entre una reducción abierta y una reducción cerrada. Se ha observado, por ejemplo, en el artículo de abajo, que es un metaanálisis, que los pacientes que son sometidos a una reducción abierta tienen mayor posibilidad de presentar necrosis avascular. Aquí ven algunos ejemplos aquí se sometió a una reducción cerrada y observan que presentó datos de necrosis avascular, y en la radiografía de la parte inferior del lado derecho pueden ver al final del seguimiento cómo se observa una coxa brevis con hipercrecimiento del trocánter mayor y datos sugestivos de una necrosis avascular. Aquí ven otros ejemplos con cambios tanto en el acetábulo como en la cabeza femoral, o del lado derecho pueden ver también los cambios de la necrosis avascular y una displasia acetabular residual. O casos muy severos en la cual tenemos una disminución importante en la longitud del cuello femoral, que bueno, esto dificulta el tratamiento de esos pacientes porque se altera la biomecánica y las fuerzas musculares alrededor de la cadera. En este caso fue necesario tratarlo mediante una osteotomía varizante y una osteotomía triple. Otra de las complicaciones que podemos tener en estos pacientes es el acortamiento de la extremidad pélvica y los trastornos de la marcha. Como pueden observar en este video, estos pacientes de forma frecuente tienen claudicación por debilidad de los abductores y una marcha claudicante, que bueno, va a depender de si el paciente presenta solamente debilidad, acortamiento de la extremidad y el grado de acortamiento, si es necesario tratarlos mediante osteotomías de alargamiento o osteotomías alrededor de la articulación de la cadera. Y bueno, ¿cuáles son los predictores para el acortamiento femoral en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico en la DDC? Este es un artículo que es relativamente reciente, en el cual nos dice que los pacientes que son niños, la edad, mientras mayor sea la edad de tratamiento, y las caderas bilaterales son aquellos que tienen mayor posibilidad de presentar acortamiento femoral o que requieran de acortamiento femoral y subsecuentemente un acortamiento de la extremidad. Aquí vemos un ejemplo de un paciente que se trató en otro hospital mediante ese tipo de dispositivo de repisa. Sin embargo, el paciente hizo destrucción del cartílago articular, rigidez,
le retiramos ese implante, se observaba pérdida importante del cartílago articular, por lo cual ya no se pudo hacer algún procedimiento reconstructivo alrededor de la cadera. Se realizó solamente una osteotomía del alargamiento de la tibia, ya que, como recordarán, no se puede realizar un alargamiento en el fémur por la inestabilidad de la articulación, y pueden ver el seguimiento después del alargamiento femoral. Otra posibilidad es la retroversión acetabular después de alguna osteotomía pélvica, como en el ejemplo, como en esa radiografía que pueden observar. Y también el pinzamiento femoroacetabular, que puede ser de tipo CAM o pincer en estos pacientes. Y finalmente, pues la artrosis temprana. Pueden ver ahí el caso de un paciente en el cual hicimos una limpieza articular y una artroplastia de interposición porque tenía una rigidez importante, una contractura en abducción, y al realizar la cirugía observamos que tenía datos de una fractura acetabular y pérdida del cartílago articular e incongruencia articular. Como ustedes recordarán, una de las principales etiologías de la artrosis en la cadera pues, es la displasia del desarrollo de la cadera. Que bueno, en ocasiones esta es una paciente ya adolescente que tenía dolor intenso en la articulación de la cadera, y pues ahí la única opción de tratamiento es realizar un reemplazo total de la cadera. Que bueno, debemos de recordar que siempre es mejor bajar el centro de rotación de la cadera a su sitio original para mejorar la sobrevida del reemplazo articular. Muchas gracias.